Hola, muy buenos días. Quería partir hoy día especialmente agradeciendo a los nuevos suscriptores, a todos ustedes que han puesto me gusta y también a los que se han tomado el tiempo para mandarme algún mensaje apoyando este podcast que con mucho cariño estamos haciendo. Y hoy vamos a ir directamente al tema de ¿quién soy yo? Cuando uno nace, te entregan una libreta de nacimiento, te entregan un carnet de identidad y de alguna forma uno sabe cuánto pesó, cuánto midió, el tipo de sangre, entre otros datos que te pueden dar. Y en la medida en que vamos creciendo también uno va conociendo algunas características de uno, cómo tolera la frustración, qué cosas te gusta comer, cómo te comportas con otras personas, etc. Entonces es muy importante tener en cuenta que podemos ir agarrando distintas partes o distintas referencias para que podamos entender quién somos nosotros. Entonces, la idea es que hoy hablemos un poco más profundo de cómo podemos ir consiguiendo, a la medida que vamos creciendo, más información para que mientras más nos conozcamos a nosotros, más fácil nos resulte en la vida tomar decisiones, como por ejemplo con quién queremos estar en pareja, qué trabajo nos gusta, qué nos gustaría estudiar, dónde queremos vivir, etc. Entonces, por un lado, hay gente que lo ve desde el punto de vista espiritual y sobre todo las personas religiosas van viendo que podemos irnos conociendo a través de la fe. Por otro lado, también hay gente que le gusta más el dato científico y se va a basar en hechos, como por ejemplo dónde estudió, dónde nació y otras características de ese estilo. Y hay gente que también lo ve más bien desde un punto de vista alternativo, que podría ser considerado los registros akáshicos, una lectura de tarot, una lectura de la carta astral y también el uso de algunas medicinas alternativas que podrían resultar en una alteración de conciencia. Estoy pensando en el ayahuasca u otras que vayan por ese lado, en donde yo tengo una visión diferente y para algunos mucho más consciente de quién soy yo y qué es lo que puedo estar haciendo. Lo que también podría servir acá también es una mirada, entiendo que la línea japonesa, que es el Ikigai, y que muestra también el propósito de vida y qué es lo que venimos a hacer nosotros a este mundo. Y eso se relaciona finalmente con un tema que a mí me gusta mucho, que es el propósito de vida. Entonces, con todo lo que les estaba contando, me gustaría que se quedaran con que hay distintas fuentes de información para que yo pueda conocer quién soy yo. Y también hay algo que es muy importante tener en cuenta, que es que si bien yo puedo ser de una forma en algún momento, también tengo la posibilidad de cambiar. Y puede ser que quizás en la infancia era de cierta manera, después de la adolescencia cambié. Muchas personas saben que la etapa de la adolescencia es bastante difícil en algunos casos y bastante llevadera en otras. Y después en la adultez, sobre todo para quienes quizás tuvieron una etapa difícil en el colegio, tienen una nueva alternativa con los estudios superiores, o al revés, quizás tuvieron una etapa relativamente fácil en el colegio, hicieron sus amigos de la vida, pero después cuando pasan a la universidad te van pasando distintas cosas, cambia el grupo de amigos y con esto a lo que quiero llegar es que uno va teniendo distintas experiencias. Después, en la mayoría de los casos, se llega a elegir una pareja de vida y en varios casos después se empieza a procrear y a tener hijos y así va continuando la vida hasta llegar después a la adultez mayor y la vejez. En algunos casos que pueden llegar a vivir hasta muchos años. Entonces, si vamos entendiendo la vida de esta manera, yo puedo irme conociendo de muchas formas. En el podcast, en el capítulo anterior, les hablaba que Aristóteles decía: nosotros no nacemos sabiendo, sino que aprendemos haciendo. Ponía el ejemplo: yo no nazco sabiendo andar en bicicleta, sino que aprendo andando en bicicleta e intentando subirme a ese móvil con dos ruedas, en algunos casos con cambios, con frenos, con rueditas, con canastos, etc. Entonces, ojalá que esto les vaya sirviendo para ir reflexionando sobre cómo yo voy sabiendo quién soy. ¿Y para qué me sirve saber quién soy? Bueno, es fundamental saber quién soy para que yo pueda tomar buenas decisiones, porque las buenas decisiones se relacionan con quién soy. Dicho de otra manera,
mientras más cosas haga que me hagan sentido a mí, más fácil va a ser la vida porque lo voy a pasar mejor, porque va a ser más entretenido, porque va a ir acorde a mis intereses. Y por lo mismo, hay un psicólogo nacional y reconocido también en Argentina y quién sabe si en otros países del mundo, de Latinoamérica, probablemente es así, que se llama Roberto Opaso. Él fue el creador del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, IPSI, que atiende en Providencia, en Santiago de Chile, y él hablaba del egograma, que tiene como finalidad la autopercepción y el conocerse mejor a sí mismo. Entonces tiene una hoja que se separa en 4, así, y el primer cuadrado dice cómo creo ser, a la izquierda arriba, después a la derecha arriba cómo creo que me ven, después a la izquierda abajo cómo quisiera ser y por último a la derecha abajo cómo quisiera que me vean. Entonces de alguna forma esto sirve para chequear mi percepción como así también lo que otros piensan de mí, y eso me ayuda a definir quién soy y o cómo quisiera ser, como así también cómo me ven otros y cómo quisiera que me ven otros. Me ayuda a poder maniobrar y poder ajustar en la medida en que sea necesario para que yo me sienta bien conmigo mismo. Esto que les estoy hablando de conocerse a uno mismo es súper importante. Hay gente que yo he visto tanto en mi consulta como en mi vida en particular, en general, que está eternamente buscando quién es. Lo voy a decir de manera concreta. Toman un montón de cursos, ya sea que no paran de estudiar o se meten a todo lo que encuentran para poder conocerse a sí mismos, y yo les llamo buscadores, que me parece súper interesante, pero también en algunos casos llama la atención porque hay una insatisfacción eterna, en el sentido de que están eternamente buscando quién soy. Entonces, yo por lo menos me quedaría con que más allá de buscar eternamente, uno puede ir aprendiendo de sí mismo, aprendiendo de las cosas que no le gustan, tomando de referencia distintas cosas. Para los más esotéricos, quizás una lectura de la carta astral, una lectura de tarot, o también lo que podría ser los registros akáshicos, la biblioteca del alma podría ser algo súper interesante. Para algunos que les gusta quizás algo más aterrizado, el ikigai de la cultura japonesa podría andar muy bien. Y quizás para otros que son más conservadores, más religiosos, entendiendo religioso como alguien católico cristiano, o también quizás tenga otra tendencia, va a buscar en la fe quién es y va a buscar una conexión con Dios o con quien considere su maestro de vida. Y hay otros que se van a basar más en los hechos científicos, como les decía antes, de dónde estudiaste, dónde naciste, dónde vives, entre otros datos que podrían resultar interesantes para uno. Hay algo que creo que es importante aclarar con todo lo que les estaba contando, que era harta información, y que es el tema de la ayahuasca. Si bien puede estar de moda el ayahuasca o los hongos alucinógenos, entre otras drogas y o estimulantes del cerebro y de la mente, creo que es importante que, si bien algunos de estos pueden tener un sustento científico o de otra índole, si yo tengo un estado de salud alterado, si estoy depresivo, si estoy pasando por un cuadro complejo, por un duelo, etc., esto puede ser súper contraproducente porque me puede llevar, quizás, no digo que esto vaya a ocurrir necesariamente, pero a un cuadro más psicótico o creer que esto es la verdad. Entonces se recomienda asesorarse por personas que sepan al respecto, en las cuales yo pueda confiar, porque es válido que yo tenga una necesidad de saber y quiera tener una búsqueda al respecto consciente y me lo tome de la mejor manera posible y sea responsable. Sin embargo, mi sugerencia es ojo con lo que hacemos, a quién le creemos, porque si bien puede estar la justificación que es para conocerse a uno mismo, podemos entrar en un mundo en que no es tan fácil salir. Sobre todo si estoy pasando, como les decía antes, por algún cuadro de salud complicado o por algún momento difícil de la vida que pueda ser contraproducente involucrarme en alguna de estas situaciones. Esto de conocerse a uno mismo es súper entretenido y a la vez muy desafiante, porque la vida me va presentando distintos momentos, personas, lugares, situaciones, contextos que me ayudan a conocerme. Entonces, ojalá que cada uno de ustedes aproveche esas oportunidades y más allá de decir por qué me pasa esto, por qué a mí, fluyan
idealmente, y vayan entendiendo o vayan sintiendo que las cosas que les van pasando es por algo. Entonces, si bien yo a veces puedo sufrir porque se muere un ser querido, o me puedo sentir incómodo por una situación que yo no busqué y que escapó de mi voluntad, yo les invito más bien a pensar qué tengo que aprender de esto, por qué habrá aparecido esta persona en mi vida. Y así yo vaya conociéndome y vaya sabiendo a qué personas dejo entrar, idealmente personas vitamina, que es un concepto que recientemente está de moda, que son las personas que nos nutren y nos dan energía, y tratar de estar lo más alejado posible de las personas tóxicas, que en lo opuesto son personas que podrían alterarme fácilmente y podrían provocar que yo me sienta muy incómodo, me inquiete fácilmente y esté en un estado más de alerta y o ansioso, que podría terminar en algo más complejo si es que ocurren distintas cosas, en el sentido de que la persona tóxica tenga más acceso a mi vida. Entonces, ojalá que les sirvan estos consejos para que ustedes puedan buscar en buenas fuentes, por una parte, y por otro lado, también puedan nutrirse de personas en las cuales ustedes puedan confiar. Ojalá que no le crean tanto y o todo a las personas que estén a su alrededor y aprendan a ir maniobrando y a ir equilibrando a quién sigo, a quién no sigo, a quién escucho, a quién no escucho. Y finalmente algo que me acabo de acordar, que lo aprendí estudiando filosofía, que es una persona sabia, de alguna forma sabe y o siente lo que quiere hacer, puede recurrir a una o dos personas máximo que puedan tener un punto de vista que para mí sea importante, pero finalmente yo decidiré qué es lo que quiero, qué es lo que siento, y con eso voy hacia adelante, independiente que eso termine en algo positivo y que tenga un aprendizaje simbólico, o más bien en algo muy complejo y que después yo termine arrepintiéndome por lo que hice. Todo es aprendizaje, todo nos sirve y todo es información para que nos conozcamos mucho mejor y cada día más. Ojalá que esto que hablaba hoy les sirva para motivarlos a descubrir quiénes son, a buscar en las distintas fuentes que a ustedes les haga sentido, porque mientras más yo me conozco, más fácil es tomar decisiones, más fácil es elegir lo que me hace bien, lo que quiero, y por lo mismo vamos a hacer un mejor aporte a esta comunidad porque vamos a tener gente más feliz, vamos a tener gente que está contenta con lo que hace porque se dedica a lo que se gusta. Y por otro lado, y de alguna forma intentando incomodarlo un poco, pero siempre desde el cariño, si no están haciendo lo que les gusta, probablemente es o porque no saben lo que les gusta, o porque no se atreven a hacer lo que les gusta, ya sea porque los van a mirar de cierta forma o porque no tienen los recursos. Sin embargo, todas esas van a ser excusas que nos van a alejar de convertirnos en las personas que queremos ser y, por ende, ser los protagonistas de nuestra propia vida. Ojalá que este nuevo capítulo les haya servido y probablemente en unos capítulos más tenga a la primera invitada a este programa, y la idea sería tener un invitado al mes, así que estoy muy atento a si alguno de ustedes quiere ser parte del programa, en la medida de lo posible obviamente, porque lo sigo grabando desde acá de Frutillar, el sur de Chile, o también si quieren que toque algún tema en particular. Yo de alguna forma ya tengo armada una cierta línea de lo que creo que va a ser importante, y con el fin de poder sumarles para que sus proyectos de vida respectivamente sean los mejores y cumplan la misión que ustedes tienen en este mundo. Así que les dejo un abrazo, que tengan una buena tarde, una buena semana, y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Compartiendo Criterios. Que estén bien. Chao.